para nuestros hermanos que están con nosotros este domingo, obvio, pero que no estuvieron los domingos anteriores. Bueno, esta es continuación de una serie que estamos presentando que tiene que ver con las Escrituras. El motivo de estas meditaciones a las que hemos dedicado nuestra atención es que signifiquen algo relevante para ti y que no estén concretas solamente a cuando vienes el domingo al templo y las lees aquí. Las Escrituras fueron dadas como guía de fe y conducta para toda la semana, para toda la vida. Qué importante es, pues, que tú y yo entendamos el mensaje, el contenido de las Escrituras. Y hemos dedicado este tiempo para que tú y yo recordemos o aprendamos cómo es que Dios se reveló desde un principio, una vez que hubo escogido a su pueblo en Abraham y en sus hijos Isaac y Jacob, y de los hijos de Jacob en José. Una vez que Dios tuvo comunión con su creación, con el hombre, particularmente con las familias, hombres y mujeres, se reveló. Es decir, habló a nosotros en diferentes maneras. Que habló por medio de la piedra, como en el caso de los 10 mandamientos. Ahí Dios le indicó a Moisés lo que era su palabra. Que posteriormente se reveló por medio de los papiros, que eran materiales junto con la vitela y con los pergaminos en los cuales se podía escribir. Dios hablaba, el hombre hacía su trabajo y lo ponía legible en tal manera de que en aquel tiempo, como hasta nuestros días, podíamos nosotros entenderlo. Todo esto ya lo compartimos en los 2 domingos anteriores. Hablamos de cómo primero hubo manuscritos y a partir aproximadamente del siglo de oro en Europa, a partir del siglo XV, empezó a haber también palabra de Dios en forma escrita. Primero, mis hermanos, eran rollos que eran un poco difíciles de accionar para poder leer, pero después se inventaron los códices, que dicho en vocabulario nuestro equivale a los libros. De manera que podemos ver un origen, una evolución de la manera como Dios se comunicó con su creación, particularmente con nosotros a través de los siglos. Dice el libro de los Hebreos, habiendo Dios hablado en tiempos antiguos de muchas maneras por medio de nuestros padres y después por los profetas, también hoy nos habla por medio de su Hijo. Entonces, cuando usted piense en las Escrituras, piense en el medio que Dios ha usado por lo menos 4,000 años, si partimos de la historia de Abraham hasta nuestro día. 4,000 años en que no ha faltado escritura, palabra de Dios. Pero conforme evoluciona la cultura de las naciones, de las gentes, esa palabra de Dios tiene que ser traducida, tiene que ser puesta en un lenguaje cultural de todas aquellas personas que a través de los años fueron conociendo a nuestro Dios. Primero fue en hebreo, porque era el pueblo que Dios había apartado, el pueblo judío, en hebreo y en arameo, pero después pasó al griego, pasó al latín y luego a las lenguas romances, como lo son el español, el italiano, el francés, el inglés. Entonces vemos cómo Dios siempre ha procurado estar en comunión con su creación por medio de las Escrituras. Y volvemos a repetir lo que decíamos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si tú estás en comunión con Dios por medio de la palabra,
tienes el camino más seguro. Que Dios nos da experiencias personales y que en esas experiencias nos habla, es cierto, pero como lo dice el propio Pedro, Pedro dice, yo lo vi a Jesús en el Monte Santo, lo vi con Moisés, lo vi con Elías, pero dice Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una estrella que alumbra en lugar oscuro. Pedro apela a su experiencia. Yo conozco a Dios porque tuve esa experiencia personal y tiene su valor, pero él mismo reconoce y Dios permitió que quedara escrito para que por encima de las experiencias a través de las cuales Dios nos habla, tengamos un libro que nos sirva para valorar las experiencias, que nos sirva, repito, como fe o regla de fe y conducta. Partimos esta mañana hablando de las versiones que se imprimieron a partir de la Reforma Protestante. Decíamos el domingo pasado que hay 4 eventos que cambiaron la vida del mundo en el siglo XV. ¿Cuáles fueron esos eventos? Se descubrió América en 1492. Se inventó la imprenta por Juan Gutenberg, alemán, en 1454. Una vez que se inventó la imprenta, explotó la producción de literatura. Hubo muchos autores que en español, en inglés, en alemán, en francés, empezaron a escribir, porque antes el escribir o el hacer literatura significaba meses y meses para cuando completabas una porción, pero a través de la imprenta, en unos cuantos días podías producir no solo todo un libro, sino muchos libros. Y esto favoreció grandemente, pues, a que el cristianismo siguiera avanzando y el mensaje de Dios continuara. La Reforma Protestante, otro producto del siglo de oro de la literatura, esto a principios del siglo XVI. Cuando tú conjuntas en la historia estos 4 acontecimientos, tú vas a ver un cambio radical en la vida del ser humano. De venir de una iglesia medieval que había durado 1000 años de existencia, por llamarlo de alguna manera, desde el siglo VI hasta el siglo XV, una forma, un estilo de vida, un solo lenguaje para hablar con Dios, que era el latín. Cuando vienen estos descubrimientos, repito, se expande la palabra en una forma extraordinaria. Gracias, pues, entre otros, a la invención de la imprenta, que fue obra de Johannes Gutenberg en 1455. Tradicionalmente decimos que la primera obra que se imprimió en ese tiempo en Alemania, una vez que se inventó la imprenta, fue la Biblia. Y sí, estamos bien en pensarlo, pero como una obra que tuvo largo alcance. Antes, en 1454, Gutenberg publicó algunos leccionarios, unas páginas, unos libritos chiquitos para que la gente pudiera cultivar su vida espiritual. Pero la gran obra de Gutenberg, la primera que recorrió en aquellos años el mundo, fue la Biblia. ¿Cuál Biblia fue la que se tradujo en aquel tiempo? Pues la que todo mundo conocía por entonces mayormente, que era la Vulgata latina, obra de un monje que vivió en el siglo V. Su nombre era o fue Jerónimo de Belén. Era la Biblia que se leía, pero no había habido muchas traducciones, o más que traducciones, actualizaciones de la Vulgata. El latín ya estaba cayendo en desuso en el siglo XV. El latín ya era hablado en los monasterios o en las universidades. El que quería estudiar y crecer en el conocimiento
tenía que saber el latín. Pero la gente ordinaria, la gente de pueblo, la gente que no había tenido esta oportunidad de educación, el latín ya no lo comprendía. De manera que iban a las iglesias y eran meros espectadores, en lugar de ser quienes entregaban el acto de la adoración. La Biblia, cuando se tradujo, en este caso la Vulgata latina, fue abrir una puerta que abrió muchos caminos, repito, para que la Biblia tuviera su difusión. En otra nación, ahora en Alemania, nos encontramos con la Biblia de Martín Lutero. Tú conoces la historia. Otro monje que se convirtió, que encontró en las escrituras un camino diferente al que él conocía. Lutero conocía de todas las tradiciones de la iglesia establecida en su tiempo, pero Lutero quería, al ver a la gente allí en Alemania, quería que ellos en el idioma alemán pudieran disfrutar lo que él disfrutaba, pero él lo tenía que leer en latín o en griego. Se propuso Martín Lutero en traducir con los documentos citados, los manuscritos, traducir la Biblia, y se produjo en el año 1534. Lo primero que tradujo Lutero fue el Nuevo Testamento. En 1522, la gente en Alemania por primera vez podía leer en su idioma vernáculo, es decir, en el alemán, podía leer las parábolas de Jesús, podía leer las bienaventuranzas. Hubo una efervescencia, un deseo de aprender de las escrituras, y esto fue posible por las traducciones que se empezaron a hacer, por las nuevas versiones. Y dirá usted, ¿y por qué no lo habían hecho antes? Porque la iglesia establecida lo tenía prohibido. El lenguaje para hablar con Dios era el latín solamente. Nadie podía hacer una traducción ni al alemán, ni al francés, ni al español, porque era excomulgado. De manera que con todo esto que hubo en el siglo XV, en la literatura, en el descubrimiento de América, en la invención de la imprenta y en la reforma protestante, se abrieron muchas puertas, y de ser monolingüe ahora pasó a ser multilingüe, por usar una palabra. La escritura en alemán primero, después, como lo vemos en el caso de Lutero, en 1534, la primera edición completa a este idioma. Y por supuesto, Lutero, como Gutenberg, como otros autores que ya hemos mencionado, no estaban allí y Dios les dijo, agarren un papel y les voy a dictar, pónganme atención. No fue así, mis hermanos. Fueron inspirados de alguna manera por Dios, pero ellos tuvieron que usar los instrumentos de su cultura. Lutero tuvo que aprender hebreo, griego, latín y su idioma, el alemán, para hacer el trabajo que tenía que hacer. Esto es el patrón que vemos de cómo es que Dios se revela al hombre, pero usa la cultura de su tiempo y a las personas que él llamó para este trabajo, para que se conocieran pues las escrituras. En el caso de Lutero, él consultó un texto que para quienes conocen más de Biblia, es uno de los textos más famosos del siglo XV, producto de la obra de un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. ¿Quieres aprender la historia de cómo evolucionaron las escrituras? Rotterdam es muy buena fuente, y tú dirás, ¿quién es ese señor? Era un holandés que a principios del siglo XVI se propuso traducir antes que otra cosa, el Nuevo Testamento. Y él a ese texto le llamó el textus receptus, el texto recibido. Lo tradujo al holandés.
Lutero consultó a este autor para toda la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Entonces vean que no fue un hombre aislado, una persona en lo particular. Dios estaba trabajando en una forma multicultural, llamando a diferentes personas para que hicieran estos trabajos. Sí, Lutero en su obra consultó con el hebreo, el Tanaj, que es la obra o la Biblia hebrea, y todos estos documentos dirán, bueno, hermano, pues qué bonito y qué bueno, pero pues hay veces ni la Biblia en español tenemos y leemos. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que tienes que hacer es usar la tecnología. Hoy tú puedes entrar por el internet y le pones Reina Valera, versión antigua, y se te va a abrir un libro en tu pantalla y haz de cuenta que lo estás hojeando desde el Génesis hasta Apocalipsis. Así está de adelantada la tecnología, de manera que no hay excusa para que tú puedas enriquecer tu conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. No conoces la palabra, tu fe, con todo respeto, puede tener rasgos de superstición o puede ser tan pequeña que no te va a llegar a ningún buen lado. Hay que entrar por el origen, y el origen es la escritura. Primero Gutenberg, después en alemán lo escribió, y después el propio Lutero. Y su edición de la Biblia, que no fueron más que 200 ejemplares al principio. Poco se difundió, pero gracias a que salió la Biblia en alemán, obra de Lutero, es que Alemania prácticamente se convirtió al protestantismo en aquel tiempo, y más que convertirse a tal o cual denominación, conocieron de primera mano y en su idioma cultural pudieron pues tener el mensaje de la palabra. Un documento más, Francisco de Encinas, uno de los literatos en España del siglo XVI. Él hizo una traducción del Nuevo Testamento al español. Fue de las primeras, esta traducción del griego al castellano. Y allá en España pudieron leer en su idioma, en el castellano. Allá en España leyeron pues el Nuevo Testamento, y obra de este también literato, pero monje, que dedicó sus talentos para así hacerlo. La mayor parte por el tiempo y las presiones que sentía la iglesia establecida, pues hubo una institución llamada Santa Inquisición, que empezó a ver quién producía materiales en otros lenguajes y los quemaban. Inclusive a los traductores también corrían el peligro, y de hecho hubo muchos casos como ellos. Otro documento, ya hablando en castellano, fue la Biblia que se llama la Biblia de Ferrara. No es que un señor se apellidaba Ferrara, lleva este nombre por el lugar, la ciudad donde fue traducida pues al español, hice en 1553. Es traducción del Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Recuerde la palabrita, Tanaj. Así, póngalo en su computadora y le va a venir un mundo de materiales para que conozca la Biblia hebrea que se habló desde tiempos antiguos. Bueno, esta traducción de la Biblia al castellano fue obra fueron varios los traductores, y se le denomina Biblia de Ferrara. Sí, se usó por los sefardíes, y esto lo doy por si usted quiere investigar más. Estaban en España, 1450, 1500. ¿Quiénes eran los sefardíes? Eran judíos españoles. Acuérdese que España estuvo dominada por los árabes por 700 años.
el poder de Arabia estuvo sobre España desde el año 700 al 1400. España estuvo dominada por ellos. Por eso es que España tiene tanto de la cultura arábica, porque por 700 años, repito, ellos dominaron España. Bueno, no solo árabes, pero había judíos. Y estos judíos querían conservar sus tradiciones. ¿Cómo le hacemos para poder conocer nuestra historia, nuestras raíces, mi identidad? ¿Cómo le hago para saber por qué, decían los judeos españoles, por qué soy diferente a los demás? Bueno, para ellos se tradujo la Biblia de Ferrara. Y es interesante que tú sepas que estos judíos españoles ponían en riesgo su vida, porque estaba la iglesia establecida diciendo, si tú lees la escritura en otro idioma fuera del latín, te expones a la excomunión o a morir en la hoguera. De manera que a los judíos españoles en 1492, cuando Colón descubrió a América, ese año hubo un edicto. ¿Y qué les dijeron a los judíos españoles? O te vas o dejas de leer tu judaísmo, tu Biblia en español. En 1492 mucha gente judeo-española abandonó España, porque si no, iba la Inquisición y terminaban en la hoguera. Pero hubo otros que dijeron, me quedo. Este es mi país, aquí nací. Soy judío por mis ancestros, pero soy español porque esta es mi tierra y mi cultura. Entonces la iglesia les dijo, ¿quieres quedarte? Tienes que olvidarte de tus raíces religiosas. Ya no vas más a, pues qué, a practicar tu religión como judío. Entonces, hubo judíos que se fueron, pero hubo otros que se quedaron. Se les llamó judíos sefardíes y ellos, pues, o para ellos tuvieron el beneficio de poder tener esto como parte de su cultura. Y dirás, bueno, y hoy aquí en el valle, ¿en qué me ayuda este conocimiento? Bueno, a mí me ayuda y espero a ti también para que veas cómo Dios insistió de una, de otra o de otra manera. Y hubo gente que tuvo la visión de decir, es que la gente que vive en mi vecindario tiene el derecho a leer por sí mismo, a dejar que el Espíritu los inspire en su propio idioma para conocer el amor, la gracia de Dios, porque de otra manera seguían hundidos en su ignorancia, con respeto lo digo, y en sus supersticiones. La Biblia de Ferrara, pues, contribuyó. Y para que se pudiera publicar, la Inquisición dice en la página que tú ves, claro, no se alcanza a leer, pero dice, esta fue revisada minuciosamente, palabra por la Inquisición. Con ganas de decir, la pueden leer, ya la revisé, está autorizada. Pero hubo otras que se publicaron que no buscaron este recurso, y las Biblias pues eran quemadas. Continuamos adelante hablando de versiones impresas en aquel tiempo. Al personaje que comentábamos hace un momento, Erasmo de Rotterdam. Él fue un holandés. Él fue, hermanos, más en mi criterio personal y en cosas que he leído, fue más influyente que ni el propio Lutero. Lutero tradujo de la obra de Rotterdam todo el Nuevo Testamento. Era un hombre muy respetado, voy a decirlo, por católicos y por protestantes. Pero ¿saben cuál era la virtud de él? En cierta medida, fue un libre pensador. Los Lutero, Calvino trataron de traerlo
hacia su, pues qué, hacia sus valores, sus ideales, Rotterdam dijo no. Los propios católicos trataron de acarrearlo hacia sus ideales. ¿Qué dijo Rotterdam? No, ni católico ni protestante. Yo creo en el libre albedrío, decía Rotterdam, yo creo en que debemos darnos la oportunidad de leer en nuestro propio idioma la escritura. Fue tanta la influencia que tuvo este señor Rotterdam que la propia Biblia o versión King James, la Biblia del rey Jacobo, que es la que se usó en Estados Unidos y en Inglaterra y en Países Bajos por mucho tiempo, esa Biblia llamada versión King James usó los trabajos de este varón Rotterdam. ¿Por qué lo insistimos? Para que vea usted que Dios, aparte de escoger a Abraham, Isaac, Jacob y José, escogió a muchas otras personas, hombres y mujeres, pero tendemos a sintetizar de tal manera que si no se llamó Abraham o no se llamó Moisés, no tiene valor. No, mi hermano, usted tiene valor. Todos tenemos un valor y un llamamiento, y así como hubo Rotterdams en Holanda, debemos nosotros estar dispuestos a que Dios nos use en las mismas formas, pues, como lo hizo en aquellos tiempos. Hablando de Erasmo de Rotterdam, influyó también en la de los reformadores que escribieron la versión castellana que vamos a ver enseguida, que es la que usamos hasta nuestro día aquí con nosotros. Llegamos pues a ese punto. La versión impresa de las escrituras en castellano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que ya había Biblia en Alemania, perdón, sí, que ya había Biblia en Suiza, en el idioma francés, sí, también en castellano, y la primera obra ya completa, porque hace rato hablamos de Encinas o de Ferrara. Ellos hicieron obras parciales, nada más el puro Nuevo Testamento o el profeta Isaías. Esta primera, conocida hasta nuestro día, es la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El primero que escribió, Casiodoro de Reina, se le llamó la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque cuando viene la imprenta y empieza a haber muchas publicaciones, a ellos les fascinaba poner litografías, dibujos, para ilustrar de alguna manera su escrito y diferenciarlo de otra traducción. Entonces, a Casiodoro de Reina le pareció bien crear una litografía, en el caso de él, de un árbol donde hay un panal de miel. Y entonces pone un oso que está tratando el oso de comer la miel. Y en aquel tiempo se conoció como la Biblia del oso, porque así lo quiso Lutero publicar, hablando de que la escritura era como miel y que cualquier nación, por grande o pequeña que fuera, podía pues alimentarse de ello. Fue en 1569 que produjo su obra. Y Cipriano de Valera, hermanos, no hizo una versión de la Biblia. Cipriano de Valera, casi 40 años después, tomó la obra de Casiodoro y la revisó. Y debemos acostumbrarnos a este término, porque hay versiones y hay revisiones de la Biblia. Versiones que alguien tomó de los documentos en hebreo, en griego, etcétera, e hizo su propia versión. El que revisa la versión es el que corrige por si hubiere algún error en la manera como salió la versión anterior. Lo vamos a tratar de explicar en la siguiente forma. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Piense en dos monjes una vez más.
A veces no valoramos, y con respeto lo digo, a los traductores, a las contribuciones que se hicieron desde la iglesia establecida. Me refiero a la iglesia católico romana. Tendemos a ver lo que hace diferencia entre ellos y nosotros y tendemos a señalar sus excesos y sus equivocaciones, pero no apreciar sus contribuciones. Nosotros venimos de Calvino y de Lutero, dos monjes. Venimos de la obra de Rotterdam o de Ferrara o de Encina, otros santos. Leemos y hemos leído la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esta iglesia se organizó en 1877, nació con la versión Reina Valera y sigue hoy, 146 años después, usando esa versión. Y al decir monje, quiero decir una persona que estudió, que se capacitó, que Dios quiso usar, como usó después a otros reformadores protestantes. Casiodoro y Cipriano aprendieron todo el lenguaje religioso en un monasterio en las afueras de la ciudad de Sevilla, España. Ellos allí se formaron, ahí se formó su fe religiosa. Fueron contemporáneos. Había una diferencia de 10 a 12 años aproximadamente entre los dos, pero estudiaron en el mismo monasterio. Allá aprendieron latín y cultivaron, repito, el buen hablar y el buen escribir. Ambos fueron compañeros, pues, en este lugar. Pero ¿saben lo que pasó? Era un monasterio y estaba toda la efervescencia de la Reforma y del Renacimiento y de que había escrituras en alemán ya y había en otros idiomas. Bueno, la obra de Encinas, el que mencionamos hace un rato, que era prohibidísima en España, o como la obra aún de Ferrara, que aunque tenía cierto valor, ya existían otros documentos parciales que estaba prohibido leerlos. ¿A qué voy? Están Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en su convento. Un día llega por ahí camuflajeado, medio oculto, un señor, y me llamó la atención y no creo que se me vaya a olvidar el resto de mis días. Juanillo, porque hoy usamos la palabra Juanillo en una forma diferente. En aquel tiempo era un hombre propio, un hombre que tenía clase, pues, en el siglo XVI. Ese señor, Juanillo Hernández, de alguna manera se infiltró, fue a dar al convento, al monasterio del campo, con copias en español protestantes del Nuevo Testamento. Y las introdujo en el convento. Y hubo 12 monjes de ese convento que les interesó, pero tenían que andar escondidas leyéndolas porque de otra manera, primero, quemaban la edición y segundo, los podían excomulgar y hasta matar. Bueno, por un tiempo, Casiodoro y el otro señor, que junto con él se hizo la versión que conocemos, bueno, ellos dos y otros, al estar leyendo, empezaron a ser simpatizadores de las ideas de Lutero. Porque entonces, hermanos, tú comprabas una Biblia, hoy compramos una Biblia y dice índice, y vienen los nombres. Y luego la siguiente página, Génesis 1. En aquel tiempo había veces los comentarios y los agregados eran más que la propia escritura. Y los protestantes hicieron lo mismo. En las Biblias de Lutero había como 150 páginas de introducción de Lutero hablando de muchísimas cosas. Entonces, estos monjes oyeron y leyeron de Lutero y oyeron de las ideas que ellos tenían y fueron haciéndose simpatizadores. Casiodoro como Cipriano, de las ideas de la Reforma. Bueno, algo sucedió. Se dieron cuenta de Juanillo, el que introducía las Biblias, quemaron Biblias
y pusieron el ojo sobre algunos de los monjes. Cuando estos se dieron cuenta de que iba a venir la Inquisición por ellos, huyeron del monasterio, fueron a dar a Ginebra, donde estaba Lutero, perdón, donde estaba Juan Calvino, en Ginebra. Fueron y platicaron con él, les contaron su historia. Fíjese, para huir de Sevilla, atravesar toda Alemania e ir a dar hacia el área de Ginebra, pues tenía su gracia en aquel tiempo. Y sabían que los andaban persiguiendo por ser simpatizadores. Estoy hablando de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Hablaron con Calvino, pero no pasó mucho tiempo, chocaron. ¿Por qué? Porque Lutero y Calvino eran un poco, voy a usar una palabra, radicales. Eran blanco y negro. Ellos, Lutero y Calvino, y son nuestras raíces, y yo creo en ello, y como pues qué, vamos a decir, la iglesia presbiteriana sostiene a estos dos como sus raíces principales. Sin embargo, hablando de Casiodoro y de Cipriano, tuvieron un encuentro ahí no muy grato. Por un lado, Calvino, hubo un señor que no hizo lo que Calvino esperaba y para acabar pronto lo mandó matar. Juan Calvino tiene por ahí ese rasgo en su biografía de que autorizó más bien a un señor por sus ideas que no eran propiamente las ideas de él. Cuando se da cuenta Casiodoro al hablar con Calvino de esto, como que ya hubo una separación, como que Casiodoro dijo, vengo huyendo de la Inquisición, buscando ideas reformadoras de Juan Calvino, y resulta que Juan Calvino hizo lo mismo. Son detalles que digo para tu acervo cultural. Calvino hizo muchísimas cosas más muy positivas e influyó en muchas maneras, pero no hubo una buena relación entre los que tradujeron esta Biblia y los reformadores protestantes. Uso dos palabras ahí, si lees, las encuentras, son la palabra sinergismo y monergismo. Nadie habla de esta manera, empezando conmigo, pero en los libros se usa esto para que entendamos algo. Juan Calvino y Casiodoro de Reina eran monergistas. ¿Qué quiere decir eso? Que creían que la sola gracia de Dios era lo que salvaba y se apoyaban mayormente en la epístola de Pablo a los romanos. Monergismo quiere decir que tú crees que tú no contribuyes en nada absolutamente para tu salvación, que es solo la gracia de Dios por medio de la fe que Dios nos da a nosotros. Nosotros somos en esta iglesia monergistas, pero Casiodoro, el que tradujo la Biblia que nosotros usamos, era sinergista. El sinergista decía, la gracia de Dios, sí, y es importante, pero lo que yo pueda hacer como persona, como creyente, también contribuye a mi salvación. Eso pensaba Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera. Creían que el hombre, siguiendo sus ideas monásticas, porque en la teología católica tanto cuenta la fe como las buenas obras. Si tú eres parte de una iglesia católica o si tienes familiares, ellos creen la gracia de Dios, sí, pero también las buenas obras. Llámese de cualquiera de los santos o de otras personas. Entonces, chocaron los traductores de nuestra Biblia con los fundadores doctrinales de nuestra iglesia. Eso hizo que tuvieran que salir de Ginebra, estuvieron en Alemania, después fueron a Londres
allá en Inglaterra y allá en Londres les permitieron que empezaran a hacer su traducción a Casiodoro de Reina de la Biblia en castellano. Pero era tanto el afán de la Inquisición de acabar con Casiodoro y todos los reformadores y protestantes que lo acusaron de sodomía. Ya le encargo la palabra, o si la sabe ya me está entendiendo. Lo acusaron de sodomía a Casiodoro de Reina. Tuvo que huir de Londres y anduvo de nuevo en diferentes lugares porque la iglesia estaba sobre él y sobre el otro personaje que comentamos llamado o de apellido Valera. Sí, estos dos personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, estaban en contra del analfabetismo. Querían ver a la iglesia educada, querían que leyeran, querían que conocieran su fe de primera mano por el Espíritu, mientras que la iglesia establecida decía en latín o no hay nada, y si lees otra versión, quedas expuesto pues a diferentes cosas. Casiodoro fue reformador sin llegar a ser calvinista. Cipriano fue reformador y él, el que en 1602 hizo la traducción de Casiodoro, él ya más declaradamente habló como calvinista. ¿Saben lo que hicieron con Cipriano de Valera? Murió. 1606 ya había hecho su traducción del trabajo de Casiodoro, ya lo había hecho en muy buen español, ya con correcciones. Murió. La Inquisición, ya muerto, mandó a hacer un busto, y lo digo en afán para que vean cómo aquellas gentes sufrieron, confrontaron tanto por proteger la palabra. Mandaron a hacer un busto, una efigie del rostro de Casiodoro, y en un acto público la quemaron, como diciendo, ni él, aunque esté muerto, ni nada de lo que él hizo debe ser totalmente erradicado. Tiempos muy, muy difíciles que tuvieron muchas cosas que acontecer. Esta Biblia, mi hermano, y la que tú tienes en tu casa, lo más probable es la versión de Reina Valera, 1960. Hay algunos hermanos que aún conservan la versión 1909. Déjame decirte que después de que salió esta versión en 1602 de estos dos personajes, hubo otras revisiones. Bueno, aquí algunos datos de lo que ya estuve compartiendo. Las revisiones fueron la de 1862, 1909, 1960, que es esta, y la que la mayoría de nosotros leemos, y date cuenta de esto, si no nos hemos dado cuenta. Después de la de 1960, ha habido la traducción del 2011 y 2015. En esta iglesia, cuando se fundó, usaban la versión 1882. Cuando mi abuelo fue pastor de esta iglesia, Carmen Gutiérrez y otros pastores de la época, su Biblia era la versión Reina Valera 1909. Cuando yo empecé a aprender que el Salmo 23 y demás, yo aprendí con la 1909. Pero en 1960, cuando en esta iglesia se supo que había una nueva revisión, lo que pasaba en cada época, ¿cómo? La buena es la del 9. Pero cuando salió la del 9, decían, no, esta no, la buena es la del 62. Siempre ha habido una resistencia hasta cierto punto normal, diría yo, hacia las nuevas traducciones y revisiones de la Biblia. Nosotros no hemos pasado de la del 60, pero ya hay por lo menos dos más que son más actualizadas en buen español
que nos ayudan a mejor entender. Yo recuerdo a hermanas con mucho respeto y a algunos familiares de ustedes que tenían su versión y su Biblia 1909. Y aunque les decíamos, a papá le tocó esa transición cuando él fue pastor aquí, dejar la 9 para entrarle a la 60, había su choque entre los hermanos. Hay nietos de ellos hoy que siguen leyendo la 9 por el apego a mi abuelita. Yo, en mi recomendación, y aquí no tiene nada que ver criterios de otros, el de Joel es lee, como dice la escritura, leedlo todo, retened lo bueno. Compara las versiones. Si es la de Reina Valera, compara su lenguaje del 9, que aquí se leyó y se predicó. Compárala con la del 60, compara con las del... Ay, no, hermano, salen como en $50 y no tengo tiempo para leer. Métete al internet y ponle revisión Reina Valera 2011 o 2015 y en tu casa y con tu café vas a poder aprender un poco más, porque la escritura ahí va a estar. Acuérdate de Jeremías, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero terminar, perdonen que abuse de su bondad, sé que ya estamos fuera del tiempo, para que te des de primera mano cuenta de algo que ilustra lo que compartimos. Te voy a invitar a que leas conmigo el Salmo 23 en la versión de 1862. ¿Cómo recitaban cuando se organizó esta iglesia en 1877? ¿Cómo recitaban el Salmo 23? Léelo si quieres hacerlo. Dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. ¿Le entendió a las palabritas que están en negrita? Quizás sí las entendió. Las quise poner de esa manera. ¿Por qué la versión 60 no dejó en lugares de hierba me hará yacer? Porque hoy en día, y desde los 60, ya la palabra hierba era arbusto, no sirve. Pero en los tiempos del siglo anterior, hierba era lo que hoy conocemos como zacate San Agustín. ¿Me doy a entender? En el tiempo de los 1800 decían, él me hace descansar en lugares de hierba, eran lugares bonitos, pero evoluciona el idioma y hierba deja de ser palabra bonita o positiva y se convierte más bien para referirnos a lo que queremos cortar para que no esté con mi zacate bueno. Por eso las revisiones. Hierba se cambió. En lugares, en hierba me hará yacer. En aquel tiempo yacer era descansar. Pero hoy voy al panteón y dice, aquí yacen los restos de tal persona. Entonces, si yo digo que Dios me quiere hacer descansar o yacer en esta hierba, como que ya no me gustó la evolución del idioma. Por eso es que en la revisión 60 ya no dice hierba, ya no dice yacer. Hará volver mi alma. Otra expresión que hará volver. En la versión 60 dice confortará mi alma. Cuando yo leo en la versión de niño mía, la del bueno, ni tan niño, pero la del 60, yo lo que estoy
oyendo es algo que me trae vivencias, que me llena completamente. Si yo la leo como hierba, no me gustó. Y así es con todas las traducciones. Adornarás mesa, para decir, cuando tu tatarabuelo le decía a tu tatarabuela, prepara la mesa, vamos a comer, le decía, adorna la mesa. Si hoy en día le dicen a una dama, adorna la mesa, te va a decir, hey, vas a comer, te voy a preparar la mesa para comer, no vas a comer florecitas para adornar la mesa. Y así sucesivamente, mi copa está revertiendo, no rebosando, sino revertiendo. Así hablaban nuestros abuelos para decir lo mismo, mis hermanos, pero por la evolución del idioma es que se tienen que hacer estos cambios. Y allá en la casa de Jehová, allí reposaré por luengos días. Si mi, que es versión 62, bueno, alguno de mis ancestros de ese tiempo quería decir, ay, se me hizo muy largo el sermón. ¿Saben lo que decían? Y espero que no me lo repitan. Estuvo muy luengo el sermón. Porque luengo quería decir largo. Hoy si yo le digo luengo, se me va a poner a la defensiva. Pues, ¿qué me estás diciendo, no? Baste esto para entender por qué lo que escribió Reina Valera en 1602 no es lo que tú y yo leemos hoy en día. Se requieren las traducciones. Se han descubierto muchos más documentos que enriquecen el entendimiento y esas nuevas versiones pues lo ponen a nuestro alcance. Lo voy a leer yo. La revisión 2015, que lo probable es que no la conozcas, dice, fíjate, ya no dice Jehová, dice, el Señor es mi pastor. Ya no es Yahvé en el griego, ahora es Adonai. Y tiene repercusiones de interpretación. No es lo mismo decir Jehová a decir el Señor. Y para diferenciarnos de otras, voy a llamarle iglesias, que Jehová es Jehová, que no creen en la Trinidad, nosotros, o más bien esta nueva versión pone, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oiga, en lugar de hierba, en prados de tiernos pastos. Ahora sí me siento cómodo y me dan ganas de poner el mantelito por los pastos y no en la hierba. En prados de tiernos pastos me hará descansar, junto a aguas tranquilas. La versión 60 dice, junto a aguas de reposo, que lleva el sentido. Pero una persona de hoy en día que no conoce Biblia dice, oye, mira, por aquí hay un lago, vamos a acercarnos a estas aguas de reposo. ¿Te vas a quedar a dormir ahí o qué? No, es tranquila. Y así sucesivamente. Junto a aguas de reposo me conduce, confortará mi alma. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, no angustiadores, adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de el Señor moraré por días sin fin. ¿Por qué cambiarle días sin fin? Porque un día largo es aquel en el que me cambiaron el horario y cuando cambian los horarios, dice, oh, se me hizo bien largo el día. Un día largo es un día que empieza y termina, pero es un poquito más extendido. Y el sentir del Salmo no es que en la casa de Jehová voy a morar allá un día de 30 horas. Es por días sin fin, que da más la idea de eternidad que la otra frase. ¿Por qué elaborar con todo esto? Con el propósito de enriquecer nuestro entendimiento. Para cuando te pregunten sobre las versiones, que sepas que Reina Valera no bajaron del cielo santificados, fueron gente como tú y como yo, que estuvieron sujetas a muchísimas cosas, que confrontaron demasiados problemas, pero su llamado de Dios para hacer su trabajo
lo cumplieron cabalmente. Lee más a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera. Valora quiénes fueron tus héroes, como le hacen los hebreos en Hebreos 11, que te ponen una listona de muchos héroes de la fe. No todo empezó y terminó con Lutero y Calvino. Hubo muchísimas más personas, familiares tuyos, ancestros nuestros, que en diferentes lugares han dedicado su vida, sus talentos, para que esta palabra pueda continuar y yo pueda comprobar. La flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahora sí, ya se los prometo, como punto final. Hechos 4:12. Porque ningún otro hay salud. Versión 1909. Versión 60, porque ningún otro hay salvación. Mi abuelo predicaba este sermón y les predicaba a sus familiares de hace tiempo. Les decía, Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salud. ¿Y qué predicaba mi abuelo? La sanidad física. Ahí dice, salud. Hay otros textos que hablan de que Dios sana físicamente, pero este en particular es una traducción que no va con el contexto más auténtico, diría, de la del 60. Y hoy tú y yo decimos que Pedro le dijo a las gentes, oigan esta palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, no nada más salud física. La palabra salvación implica físico, emocional y espiritual. Entonces, al poner la palabra salvación, comunicas mejor y estás más cerca del espíritu en que Lucas escribió el libro de los Hechos. Y Primera de Pedro 1, ahí en ese pasaje hasta el 16, Pedro exhorta a la iglesia. Estoy en 1909 y dice, hermanos, sed santos como Dios es santo. Pero observe, sed santos en toda conversación. 1909. 1960, la que tú lees, tú y yo leemos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay diferencia. En tu conversación, bueno, me voy a cuidar cuando esté platicando, pero en lo demás, ¿para qué me cuido? En la del 9 dice en tu conversación. Para corregir, para actualizar, la 60 dice en toda tu manera de vivir debe ser diferente. ¿Por qué decían mi abuelo y predicaba de esta Biblia diciendo en tu conversación? Porque a fines del siglo XIX, en el castellano, para referirse a la conducta no buena de una persona, ¿saben cómo decían? Oye, tal persona tiene muy mala conversación. Y al decir conversación, querían decir manera de vivir. Así hablaban. Lo que pasa es que no los conocí. O si los conocí, no me tocó oírlo. Pero decir tiene mala conversación era decir mala reputación. No era decir nada más cuando habla. No. Era eso. Hoy en día, si yo digo, no, hombre, es que tiene una conversación muy... Bueno, se me viene una palabra que no quiero decir, pero la voy a decir, vulgar. En el sentido correcto, vulgar quiere decir común. ¿Ok? Si yo le digo tiene muy mala conversación, pues le comunico que habla de esa manera. Pero originalmente quería decir manera de vivir. Bien. Quiere decir esto. Hermano, mire, estuvo bien su presentación, pero me metió muchas dudas. Ahora ya no voy a saber en cuál creer o qué creer. No, mi hermano, no te confundas. La educación siempre va a ser para bien. Lo que yo aprendí en estas 3 semanas de investigación diaria, desde
el primer sermón hasta este, es esta verdad que quiero compartir. La palabra de Dios es perfecta, pero las traducciones de la palabra de Dios son perfectibles. ¿Entiendes la diferencia entre perfecto y perfectible? Perfecto quiere decir que Dios lo que dijo, lo dijo y no se equivocó, y es la verdad. La palabra perfectible es la traducción que hizo Reina Valera o Casiodoro de Reina en 1569, que se la corrigió Cipriano de Valera, que se la corrigieron otros en 1862, que mi papá se la corrigió a mi abuelo y que yo en este momento, ambos están allá con Dios. Espero llegar allá y no por predicar esto, Dios me va a decir tú no, pero lo que produce el hombre es perfectible, lo que produce Dios es perfecto. Con esos ojos míralo y vas a aprender. Que a ti, tú me dices, hermano, para mí la del 9 sigue siendo la del 9 y no me voy a quedar con la del 9. Si Dios te ha hablado a ti allí, quédate con la del 9. Si es la 60, digo, a mí no me mueve. Yo consulto versiones nuevas por aprender. Pero si me ponen a leer el Salmo 23, va a estar muy difícil que yo recite como profesión de fe la del 15. Pero ¿sabes una cosa? Tu hijo, tu hija, tu nieto, tus familiares que van a venir en 10, 15, 25, 30 años van a evolucionar irremediablemente como tú y yo estamos evolucionando. Sí, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén.